Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar presentación en la página 76 del Tratado de Ketubot. Amar Reviuda Amar Shmuel. Dijo Reviuda en nombre de Shmuel. Vamos a hablar sobre un tipo de formato de adquisición llamado el Kinyan Halipin. Kinyan Halipin, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una persona quiere intercambiar un objeto con otra persona. Entonces no es necesario que las dos personas hagan el acto de adquisición, sino con que solamente uno de ellos adquiera el objeto, el otro automáticamente adquiere su parte en el otro lado. El ejemplo que se da aquí es con un amajlif para bajamor, una persona que intercambia una vaca con un asno, con un burro. Bien, entonces dice, mashagba la jamoreta para si el dueño del burro tira de la para meshija es una forma de adquirir, es decir, si yo tengo un animal, tiro de él y hago que se mueva hacia mí, eso ya es un acto de adquisición. Después hay que pagar, hay que hacer todo lo que sea, pero eso ya sirve como para decir que hay un compromiso de compra. Yo tiré de la vaca, automáticamente la otra persona adquirió el burro, sin necesidad de tirar ni nada. Ese burro puede estar en mi casa en Hawái. Bien, yo tiré de la vaca aquí, el burro que está en Hawái pasa a la posesión de la otra persona. Ahora, nosotros no sabemos si ese burro, ¿cómo está? Entonces pregunta y dice, Veloispik, va la para Limsho Getajamor, el dueño de la vaca, el que tenía la vaca, que yo tiré, no le dio tiempo de tomar el burro, HM Tajamor, y murió el burro. Es decir, yo hice quiñán sobre la vaca, él hizo quiñán sobre el burro, yo adquirí la vaca, él adquirió el burro, automáticamente. Pero nunca pudo utilizar el burro porque antes de que llegase a donde estaba el burro se murió. Entonces, no sabemos si murió antes de que tiré de la vaca o después. Entonces dice, puesto que murió en el dominio del dueño de la vaca, ese burro, entonces al Baal Hamor le abrirá ya, Shaya Hamoró, Kayam Beshaat, Meshachatapara. Dice, puesto que el dueño del burro tiene que tener una prueba de que el burro estaba vivo en el momento en el que él tiró de la vaca. Y mientras no traiga esa prueba, se le quita la vaca. Mi deba a Hamosh Meshija. Muy bien. Y se le devuelve la vaca a su dueño primero. Ahora, todo esto que hemos traído aquí, ¿por qué de repente estamos hablando de burros y vacas? Estamos hablando del concepto que estábamos viendo en el DAF anterior, es decir, en el dominio de quién ocurrió que la mujer obtuvo su su defecto físico. Si fue en casa del padre de ella o fue ya cuando el marido se había comprometido con ella o en casa del marido. Entonces, ¿quién tenía razón para venir a exigir si podía pedir la ketubá o no podía venir a pedir la ketubá? Entonces, nos dice ahora la Gemara, Betana Tuna, es decir, nuestra Mishnah Tana Tuna Kala, es decir, la prueba de que esto funciona así para el Kinyan Halipin, para ese intercambio, es justamente nuestra Mishnah que habla de la novia. Otra Gemara, hey Kala, ¿qué Kala? ¿De qué novia estás hablando? Entonces, lo que entiende en primer lugar la Gemara es que vamos a explicar nuestra Mishnah según la opinión de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar había dicho que el principio de nuestra Mishnah va a ser como Rabbi Yoshua, que dice que lo que prima es la Jescat Mamón. ¿Quién ostenta el dinero? Yo para sacarle el dinero tengo que traer una prueba. Pero la cefa, al final de la Mishnah, está hablando según Rabban Gamliel, que dice que hay Jescat Aguf, es decir, por defecto el cuerpo si hay un cambio en el cuerpo, ¿cuándo va a ocurrir? Lo más tarde posible. Entonces, ¿cuándo es? Cuando ya está bajo el dominio o la potestad del marido. Entonces dice, hey, Kala, ¿cuál es esta Kala de la cual me estás hablando? Y Lema, si me vas a decir Kala Bebetavía, que es la novia que está todavía en casa de su padre, y ahí es donde se encontraron los defectos físicos, que el marido se le cree para decir Shayuba Mumim, que ya tenía defectos en el momento en el que le hizo Kiddushin, y entonces quedaría exento de pagar la ketubá, hasta que el padre traiga una prueba de que los defectos nacieron una vez que ya le hizo Kiddushin. Incluso que ya la hizo entrar en su casa el marido,
¿Por qué? Porque Shmuel opina como Rabbi Elazar, Shearesha que Rabbi Yoshua, que el principio de la Mishnah es como Rabbi Yoshua, hemos dicho, y el final es como Rabban Gamliel. Al Shenav Gobe eta Ketuba, es decir, que el padre no va a cobrar la Ketuba. A pesar de que tiene la Jeskata Guf, que la apoya, puesto, e incluso que el Safek, que la duda, nació bajo la potestad del marido, de la misma manera aquí, no adquiere el dueño del burro la vaca cuando hay una duda de si recayó la compra o no. Incluso que la duda nació en su potestad, perdón, no en su potestad, sino cuando el burro ya era del anterior dueño de la vaca. ¿Sí? Entonces, así estaríamos diciendo, como la calá en la casa del padre. Dice, no. La Gemara dice, mira, ¿a qué se parece esto? Hatam, sobre la novia en casa del padre. El marido es el que tiene en su potestad el dinero de la que tú vas. Por lo tanto, Maite abre allá, es el padre que tiene que sacar una prueba, tiene que traer una prueba, un mapic, y saca el dinero de la que tú vas del marido, si trae la prueba. Y mientras no haya traído esa prueba, el Geskat Guf, la presunción de que el cuerpo, si hay un cambio, es lo más tarde posible, Mehane Neged Geskat Mamón, es decir, esa jazaká del cuerpo no puede ir en contra de la jazaká del dinero, de quién tiene el dinero en ese momento. Pero acá, en el que intercambia el toro con la vaca o la vaca con el toro, Maite Bal Jamón Raya, el dueño del burro, tiene una prueba de que la adquisición ocurrió. Es decir, yo tiré de la vaca, automáticamente él adquirió el burro, un moquim, y entonces se establece que la pará estaba ya en su potestad. Entonces, ¿de dónde Shemuel va a decir, que si no trae una prueba, no se puede establecer esa venta? Sí, no vamos a establecer que la Jeskata Guf allá a Jamor Jai, que va a tejila. ¿Por qué no decimos que según Jeskata Guf? Es decir, la presunción de que el cuerpo no cambia, ¿qué vamos a decir? El burro murió. ¿Cuándo murió? Lo más tarde posible. ¿Cuándo lo más tarde posible? Ahora. Es decir, ahora ya fue adquirido por ti, entonces murió en tu potestad. Entonces, Amar Rabbi Abba, dijo Rabbi Abba, Kalá Bebet Jamía. Dice, no. Shmuel se apoya en el caso de que la novia ya está en casa de su suegro. Es decir, ya entró bajo la potestad del marido. ¿Sí? Como vimos en el final de nuestra Mishnah. Reakati lo dame. Y aún así todavía no es un caso similar, dice la Gemara. Lo rechaza nuevamente, dice Hatam, ahí, cuando la novia ya se le encontraron los defectos en casa de la suegra, entonces, ¿qué vamos a decir? Jeskata Guf, la mujer tiene la presunción de que su cuerpo no cambia hasta el último momento. Va al Maite Raya, entonces es el marido el que tiene que traer una prueba de que cuando estaba en casa del padre es que tuvo los defectos. Humerale el Jeskadeab. Y entonces con eso se estropean, vamos a decir así, la jazaká del padre. Pero aquí va la jamor Maite Raya. Es decir, el dueño del burro tiene una prueba de que realmente ocurrió esa venta. Un moquim, jesque, vide, y por lo tanto establecemos que hay una jazaká frente a él, mejor Shelo Hebir Gayame, que no traiga una prueba de que el burro murió antes de que se hiciese ese quiñán. Entonces, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, dice, no, Leolam, en realidad, Leolam, como explicamos al principio, que Shmuel se apoya de la ley de Kalá Bebet Abía, cuando la novia todavía está en casa del padre. Velik Dushin, y aquí, ¿sobre qué estamos preguntando? ¿Qué estamos poniendo en cuestión? Sobre los Kidushin, si los Kidushin te cayeron o no. Shesham, lo muy el Jeskataguf, Leotzi. Es decir, para el tema de los Kidushin, el dinero de los Kidushin, ahí no interviene Jeskataguf.
para sacarlo. Bekan va a la jamor, Muzak para, y aquí el dueño del jamor, del burro, tiene la jazaká de la vaca que está en su poder. Entonces, ¿por qué no es suficiente el hecho de tener la jazaká del cuerpo para mantener esa posesión? Shmuel Levi me reayató mi kesef akidushim shekidesh et aisha azot. Shmuel trae su prueba del dinero de los kidushim con el cual el marido consagró a esa mujer y se la dio al padre. Ese kidushin, estamos hablando de una niña que es menor. El marido le da el dinero del kidushin al padre y el padre ahora tiene la posesión del dinero. Benatán le había que mientras el padre no traiga una prueba de que los defectos nacieron después de los kidushin, que Moshe Nabal Hayab Latet la esta ketuba, puesto que el marido no está obligado a darle el dinero de la ketuba. De la misma manera, se dijo a Ab leachzir la Baal esta que sefa kidushin. El padre se puede quedar con el dinero del kidushin. ¿Sí? Afilo sheu muchzak bekesef lo yahol leashir et kesef beyado. Perdón. De la misma manera, el padre tiene que devolver el dinero del kidushin. A pesar de que el dinero está en su poder. A Motzime Javero Alaba Rayal, que tiene el dinero, y alguien le quiere sacar ese dinero, tiene que traer una prueba. Aquí el marido no tiene por qué traer una prueba. Que moqueen, entonces de la misma manera, Yahol va a la pará, el dueño de la vaca, puede sacar la vaca de la potestad del dueño del burro por causa de la duda. Velomo y lo jescataguf, shela jamor, y no sirve de nada aquí, le jescataguf del jamor. Velo tema, y no decimos que esta ley, que si She'en Ab me vi raya, que si el padre no trae una prueba de que los defectos surgieron después de que le hizo Kidushin, al hablar directa que se fue Kidushin, tiene que devolver el dinero de los Kidushin. Esto solamente es aliva demanda de amar, según el punto de vista que dice Kidushin, lav letibuin nitnu. Es decir, lo le abdon nitnu. Es decir, no se dieron de manera para siempre. ¿Qué quiere decir? Que si le hizo Kidushin, pero no llegó a ver Nisuin, no llegó a ver boda, el padre tendría que devolver el dinero. Shafilu imlo yagiu lide Nisuin en akesef joser labal. Perdón, al contrario. Que incluso el marido da el Kidushin y lo da a causa perdida. Es decir, le hace Kidushin a la mujer. Si después no se llega a casar con ella, no puede venir y decir, oye, devuélveme el anillo, devuélveme el dinero. Lo que dio, lo dio. Hanemile, Kidushe Badai. Entonces, esto estamos hablando de que cuando los Kidushin son Kidushin, 100% seguros que se hizo Kidushin correctamente. Abal, de Kidushe Taut, si es un Kidushin que es Taut, como por ejemplo aquí, en este caso en el que va a decir, pero ahora resulta que tiene un defecto y yo no lo sabía. Entonces, ese Kidushin de manera retroactiva se llama Kidushe Taut. Y Maite, Gaya, si el padre trae una prueba, el dinero se lo queda. Y luego, pero si no trae una prueba, no se queda con el dinero, lo tiene que devolver el dinero del Kidushin, el anillo, lo que sería en nuestros días el anillo. Pregunta la cámara, Metive. Vamos a tener una posición en una vereita. Shanino vereita. Estudiamos en una vereita. ¿Qué estudiamos en la vereita? Mahat shenimtzet beobi bet hakosot. Una aguja que se encontró en la pared del estómago de la vaca. Es decir, la vaca sabemos que tiene 4 estómagos y hay una parte que es mucho más gruesa. Bien, si en ese estómago, en esa pared del estómago muy grueso, se encontró una aguja, pero esa aguja solamente perforó, pero no salió del otro lado, el animal es kasher. Pero si perforó totalmente la pared del estómago, entonces ese animal era taref y no es kasher. Entonces dice así. Dice, Mahat shenintzet beobi beta kosot mitzad echad. Es decir, si esa aguja se encontró solamente de un solo lado de la pared, ¿qué será? El animal es kasher, como hemos dicho. Mishenes dadin, si es de los dos lados,
entonces terefa, el animal no es kasher porque se le considera taref. Nimsa alea, ahora si encontró esta aguja koret dam, es decir, encontró restos de sangre, beyadu sheu livne shachita, entonces seguro que esa aguja llegó al estómago ahí antes de la shachita y el animal es taref. Lo nimsa el koret dam, si no encontró sobre ella ninguna mancha de sangre, beyadu sheu le ajá la shachita. Esa aguja cuando fue clavada después de la shachita. Entonces dice, uglad pi hamaka. Como dice, ahora, esa sangre está súper, encontró sangre, pero está súper reseca. Entonces seguro que esa aguja se clavó en ese lugar por lo menos 3 días antes de la shejita. Lo uglad pi hamaka. Perdón, no es la aguja. Hay costra. Si se hizo costra en el lugar donde estaba la aguja, es que esa aguja se clavó 3 días antes de la shejita por lo menos. Pero si no hay costra, lo uglad, entonces, Amotzi mejaveró alaba raya. Entonces, el que quiere venir a cobrar de su compañero tiene que tener una prueba. Es decir, aquí qué es, viene un carnicero y compra una vaca a un shohet. El shohet, el carnicero viene, abre, ve el estómago, ve que hay una aguja y dice, pero este animal está taref. ¿Cuándo se le clavó esta aguja? ¿El shohet qué le va a decir? No. Esta aguja se clavó después de que yo ya le hice shajita. O sea, el animal era kasher cuando yo le hice shajita. Y el carnicero que va a decir, no, tú me has vendido un animal que no es kasher, me he out. Entonces, ¿qué se verifica? Si, primero, si la aguja atravesó los dos lados, taref. Si solamente está de un lado, kasher. Pero si atravesó los dos lados, pero vemos que hay costra, entonces ahí seguro que esa aguja se clavó antes de que le hiciesen shajita, porque hasta que se haga costra tienen que pasar por lo menos 3 días. Entonces, cuando le hizo la shajita, seguro que ya estaba ahí clavada. Pero si no hay costra, entonces, ¿qué va a decir el shohet? A mí me está diciendo, no, demuéstrame que esta aguja se clavó después, antes de que yo le hice shajita al animal. Fíjate, todavía está fresco, no hay costra. Entonces, Zeudin Haberaita. Esta es la ley que trae la Haberaita. Entonces pregunta la cámara. Veía ahí, tabas dame. Entonces dice, veilu, gafilu. En que van a estar los shojetes de mea behemá a la mujer. Si el shojet ya le dio el dinero del animal, o sea, ya pagó por ello. Gamken, bae, le aituye rayam umapi. Aún así tiene que tener una prueba. Behemai. ¿Y de dónde va a traer una prueba? Dice, va a la behemá, leite raya benoki. El dueño del animal, va a tener una prueba de que el animal no era taref en el momento de la compra. Veía a mí esta maot veyado y él se va a quedar con las monedas. Y si no trae una prueba, Neemar va a decir, que me devuelva el dinero. Le va a Rishonim, Sheu a lo que ha. Bien, al primer dueño que es el comprador. Ahora explicar la Gemara si esto se puede comparar con lo que estamos diciendo o no. Entonces, ¿cómo lo va a decir? Dice Ela, vuelve la Gemara sobre esto y dice, explica la Gemara, aquello que se ha escrito en el Bereitá, que a Mozime Javeró alá para allá, que el que quiere sacar dinero de su compañero porque tiene algún alegato contra él, tiene que traer la prueba. Estamos hablando, Bidelo Yahib, Tabaja Dame. Es decir, cuando el comprador, vea Sheshilem lo alea. Es decir, el comprador viene y dice, no, yo ya pagué por este animal. Velajena mujer, Sarich le avisaya. Por lo tanto, el vendedor tiene que traer una prueba. Pregunta Gemara, Mai Pasca. Que van, Shebehol Ofen, puesto que de todas maneras, a la mujer le avisaya. El vendedor tiene que traer la prueba de que este animal no estaba taré. Ben imhu motzi, ben leachazik beyadoed de meamecher, marra hatana, shela beraita, lifsoket de barab. Dice, ¿qué es lo que vio aquí el sabio de esta verita para fijar así la ley, según estas palabras? Velicró la mujer Beshem Motzi y llamar al mujer
al vendedor con el nombre de Motzi, el que saca. Y también mojrim et behemot beakafá shenikra limkor hamotzi mejavero. Es decir, que siempre que se vende un animal así, se vende de tal manera que se le llama motzi. ¿Por qué? Porque nadie te va a dar el animal, que es algo muy caro, si tú no lo has pagado ya. Entonces, seguro que ahí ya le diste el dinero. El Akiata Rami Vallejesquel Amar, cuando vino el Rami Vallejesquel, que dijo, Lo tetzaitinhu lejane klale de Hayel. Es decir, no vengáis a cuestionar esas reglas que ya hemos dicho. Yehudá Aji Nishme Dishmuel. Estas reglas que enseñó Yehudá, mi hermano, en nombre de Shmuel. Aji Amar Shmuel. Así es como dijo Shmuel. Kol Shenolat Safek Bereshutó Ala Barraya. Todo aquel para quien la duda nació en su potestad, él es el que tiene que traer la prueba. Betanatuna, ¿y cuál es la prueba de esto? Kala, el tema de la novia, como hemos visto hasta aquí. Pregunta la Gemara, Metibe, es decir, vuelvo a traer como objeción a esto que dijo Rami Bar Yehezkel. Volvemos a traer la veredad de la aguja en el estómago de la vaca. Dice así. Es decir, que si el Safek, la duda de si era terefá, fue hecho antes de que se vendió o después de que se vendió, a Motzime Javeró a la Barraya tiene que traer una prueba. Veí de lo Yahib Tabaj dame. Y si de lo Yahib Tabaj, el comprador, no le dio todavía el dinero, vamos a encontrar, Shalokeach, que el comprador, u Amuzak Bemaotav. El comprador todavía tiene sus monedas con él. Ve a mujer y el que vende es todavía el dueño del animal. Baila tuya allá. Esto viene a excluir la prueba. No hace falta prueba. Sholaita terefa, beshaata ameca, que no era taref en el momento de la venta. Un mapic, y a través de esto mantiene sus monedas del lecoaj, del cliente. Y si él trae una prueba, el lecoaj mantiene sus monedas. Veemai, vamos a decir entonces, lo neemar kan, que Shmuel le la shonze. Sefeka bereshut tabach idyeldi. Es decir, aquí la duda de si el animal era taref o no, nace en la potestad del tabaj, del cliente, del carnicero. Share bishutó nimsa machat, porque cuando está en su potestad es que se encontró esa aguja. Oyesh lanu, perdón. Debemos condicionar que aquello que estropeó al animal fue hecho después de que vino el animal a su dominio del carnicero. Entonces, dice la Gemara, responde con esta veredad, que está hablando de qué? De Yahib Tabach Dame. Es decir, que el carnicero ya pagó por el animal. Y él viene a reclamar de vuelta el dinero del que se lo vendió el animal. Por eso es que dijo la vereitá, que no puede sacarle el dinero si no le trajo una prueba de que el animal estaba taref antes de que se lo vendió. Es decir, que el defecto nació cuando estaba todavía en el dominio del otro. Pregunta la Gemara, Umay Pasca. ¿Y cuál es esta duda? Stama de Milta, Kama de lo Yahib Inish Zuze, lo Yahib Inish Jabate. Es decir, responde la Gemara y dice, la vereitá llama al lokeach motzi, al comprador, lo llama motzi, que hace sacar dinero de su compañero. ¿Por qué? Porque lo normal que es, Kama de lo Yahib Inish Zuze, mientras no me hayas dado el dinero, lo Yahib Inish Jabata. Es decir, el vendedor no le va a dar el animal. Y por eso lo llama, en este sentido, de motzi. Es decir, que va a sacar dinero de su compañero. Y siempre que estamos hablando en un caso así de venta, el dinero ya cambió de manos. Y puesto que el dinero ya cambió de manos,
Hamotzi mejavero, alabre avi raya. Vimos en la Mishnah, Jajamim ombrim bamed de marim amurim bemumim shebaseter. Es decir, todo lo que estuvimos hablando de los defectos de la mujer, dijimos que eran defectos que eran ocultos, ¿sí? Que el marido no podía haber visto. Entonces dice, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Nihpe. ¿Qué tipo de defecto es un defecto así que es oculto? Nihpe, es decir, por ejemplo, epilepsia. La mujer tiene epilepsia, ¿sí? Que mumim shebaseter dame, eso es como un defecto oculto. Es decir, que la mujer le dice, no le dice al marido, tengo epilepsia, y de repente coge y un día se cae en la calle y le da un ataque, o en la casa. Pero dice, Hanemile, esto, ¿en qué caso estamos hablando? Davka, de que vía alesman, es decir, que la mujer sabe que tiene sus ataques en un tiempo determinado, sabe que todos los domingos a las 3 de la tarde le da un ataque de epilepsia. ¿Qué hace? El domingo a las 2:30 se encierra en un cuarto y no se pone delante del marido y nunca le va a ver que tiene ese ataque de epilepsia. Entonces ahí se llama que es basete, avalo que viale, pero si no tiene un tiempo fijo, es decir, que en cualquier momento está paseando y le puede dar un ataque, entonces ahí no se llama un defecto oculto, sino que se llama que mumim shebagalui dame. Es decir, es un defecto que todo el mundo sabe que esa mujer tiene epilepsia y el marido no puede venir a decir, yo no sabía, y entonces no te voy a pagar la que tú vas. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Hizku Veinsu.